Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las autoridades de migración en Luisiana habrían deportado a una niña con ciudadanía estadounidense de 2 años y a su madre a Honduras, según un juez federal del sureño estado que lamentó la carencia de procedimientos formales. El proceso de la niña de 2 años es el más reciente que opone el sistema judicial a la política migratoria del gobierno republicano de Donald Trump, que lleva a cabo expulsiones masivas de migrantes que residen irregularmente en ese país. El juez federal Terry Doughty programó una audiencia para el 16 de mayo para disipar la firme sospecha de que el gobierno acaba de deportar a una ciudadana estadounidense sin el debido proceso, según un documento judicial emitido el viernes. El togado reiteró que la ley prohíbe la deportación de ciudadanos estadounidenses. Según él, la niña fue deportada junto con su madre, originaria de Honduras, tras ser detenida a principios de esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. La presidenta de la República, Xiomara Castro, a través de su cuenta de X, manifestó que fue informada sobre este caso y ofreció el respaldo a la madre de la menor en las decisiones que tome y ha ordenado dar seguimiento a las órdenes del juez. Un total de 9.701 compatriotas han sido deportados principalmente de Estados Unidos, México y la región centroamericana en lo que va de 2025, según datos del Instituto Nacional de Migración de Honduras. Del total de hondureños retornados en el periodo de análisis, Estados Unidos deportó a 4.570 personas. Los datos establecen que 6.507 deportados son hombres, 1.389 son mujeres y 1.102 son niños, así como 703 niñas. Al momento de preguntarles por qué decidieron migrar, la respuesta de la mayoría son 2: la violencia y la pobreza, lo que demuestra que las condiciones en el país no han mejorado y los hondureños prefieren buscar en otras naciones lo que aquí, en más de 200 años de administraciones civiles y militares, dejaron de hacer por la corrupción, señalan expertos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 28 de abril, está por irse el 4º mes. Vamos a hablar de la situación de los hondureños que viven de forma ilegal en Estados Unidos frente a las deportaciones masivas que se llevaba a cabo el gobierno de este país. Y temprano escuché en la radio que mandaron a capturar en una discoteca más de 100 personas y que los querían deportar. A lo largo del programa vamos a hablar sobre este tema. Con nosotros el vicecanciller de la República, el abogado Tony García. Gracias, Raúl. Buenos días a mis compañeros de SET. Gracias por este programa. El tema del clima que se vive en Estados Unidos es ahorita bastante peligroso, un nerviosismo por todas partes.
hasta los turistas andan con pasaporte en la calle por si los agarran. Entonces es un tema muy importante y siempre con nuevos elementos que suceden y que vamos a hablar esta mañana. Gracias, Raúl. Bien, gracias por estar aquí. Don Javier Acevedo es el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Don Javier, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante abordar el tema migratorio, es importante abordar también esta problemática que está pasando en los Estados Unidos, donde hay una amenaza permanente sobre las personas migrantes y en el caso hondureño, ¿verdad?, hay un proceso acelerado de deportaciones, incluyendo casos donde hay violaciones a los derechos adquiridos por parte de ya personas con reconocimiento de ciudadanía estadounidense. Gracias. También aquí está con nosotros el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, don Wilson Paz. Muy buenos días, Raúl, al pueblo hondureño, a don Javier, al vicecanciller. Siempre es un placer aquí estar en este importante foro, precisamente abordar estos temas de los migrantes hondureños y hondureñas. Precisamente es algo que debemos de puntualizar, focalizar, y debido a que cada semana existen variables nuevas en el tablero, pero nosotros como gobierno pues estamos haciendo lo que corresponde en un fenómeno multicausal como este, que es una herencia de años y años de mala gobernanza y precisamente de un modelo que no ha funcionado, que es el modelo neoliberal, y hoy pues que tenemos esta situación, pues nos encontramos en que tenemos que tener una estrategia y eso es lo que hemos hecho desde el gobierno, Raúl. Sí, las autoridades de migración en Luisiana habrían deportado a una niña con ciudadanía estadounidense de 2 años y su madre a Honduras, según un juez federal del sureño estado de Luisiana, que lamentó la carencia de procedimientos formales. ¿Qué hay de eso? Sí, te explico, explico el contexto completo. La madre llegó el viernes anterior a Honduras, aparece en nuestros registros con 2 niños, una era de nacionalidad norteamericana, la otra hondureña, y a la madre, hablamos con la madre inmediatamente, le preguntamos su situación. En primer lugar nos pidió que nos diéramos detalles de su situación, de sus declaraciones, de sus deseos, porque entre el padre y la madre están planteando una defensa con sus abogados, entonces no podemos dar detalles. Lo que sí puedo explicar, y esto se aplica a todos los padres con niños hondureños y norteamericanos, es que según el Departamento de Estado, cuando deportan a una persona indocumentada y tiene un niño, un menor de edad que sea de nacionalidad norteamericana, le preguntan al padre y a la madre: ¿usted quiere que ese niño se vaya con usted? ¿Es su deseo? ¿O lo quiere dejar con alguien, ya que él es norteamericano? Y si no tiene con quién, pues hay servicios sociales, hay lugar para niños sin hogar. Y entonces ahí ellos toman una decisión, los padres. Dicen: no, me lo llevo, no quiero separarlo, no quiero perder después la patria potestad, y luego como lo encuentro, no me lo llevo, o no tengo con quién dejarlo. Eso se aplica en casos generales. No voy a especificar en el caso de esta señora cómo fue la situación. Lo que sí puedo decir es que el juez, la explicación que le dieron el Departamento de Estado fue que ella quiso irse con los 2 niños a Honduras, pero el juez dice: a mí no me consta el debido proceso, ordena que yo vea los papeles, que yo vea la declaración de la madre, que ella me diga: sí, yo quiero llevarme a la niña, y eso no se supo. Fue algo así, una repatriación express, sin el debido proceso, y ese es el problema, que no se está respetando el debido proceso, y la presidenta ha ordenado que le demos seguimiento a esa audiencia el 16 de mayo, donde el juez va a conocer los papeles y también apoyar a la madre que está aquí en Honduras, lo que ella decida. ¿Los niños? Están aquí en Honduras 2 niños, y si el juez le ordena a la administración de Trump que facilite su retorno, nosotros vamos a decirle a la embajada americana: aquí están, para facilitar el retorno. Así que vamos a esperar la decisión del juez y lo que la madre al final y su padre decidan. Pero sobre ese punto, recuerdo que cuando asumió, a los pocos días de haber asumido la presidencia Trump dijo eso, que iban a agarrar a alguien que fuera indocumentado, aunque tuviese hijos nacidos en Estados Unidos, y que los iba a sacar. Pero que si los hijos se tenían que ir, pues que también se fueran. No sé si recuerdan eso. Trump dijo eso públicamente.
Sí, mire, pero una cuestión es lo que se pueda decir desde una campaña política, es una cuestión es lo que se pueda decir incluso desde la gestión del Ejecutivo de Estados Unidos, y otro es lo que la ley establece. Y aquí estamos asistiendo a un fenómeno que supone un riesgo para las democracias, un fenómeno en el cual los funcionarios administrativos han asumido roles que corresponden a otros poderes del Estado y están rompiendo ese equilibrio y ese juego de contrapesos que debe existir para fortalecer los sistemas democráticos. Y ahí el presidente Trump y otros casos en el mundo hemos visto cómo se transforman los titulares del Ejecutivo en jueces e incluso en implementadores de decisiones judiciales, lo que está rompiendo justamente ese derecho al debido proceso que tenemos todas y todos, y está rompiendo particularmente en casos como este los compromisos establecidos en el sistema internacional alrededor del interés superior del niño, donde estamos prácticamente quitándole la oportunidad de tener un desarrollo o tener una posibilidad de cambio en sus condiciones de vida, y estamos dejándolos también sin la protección de los estados. Sí, bueno, en este caso, Raúl, yo creo que este caso sí fue exteriorizado, pero sí ya hemos tenido antecedentes de deportaciones de este tipo de situaciones, donde de por medio están niños y niñas que nacieron en Estados Unidos, obviamente ciudadanos americanos. Ahorita precisamente este caso fue del día 23 de abril. 2 días después, el 25 de abril, llegaron al país otra madre con 2 menores, ya en este caso las dos nacidas en Estados Unidos. Nosotros pues hay que recordar que Cancillería, a través del cumplimiento con el decreto de emergencia que tenemos nosotros, como gobierno, precisamente Cancillería ha hecho ya los convenios con las firmas legales en los Estados Unidos. Precisamente hemos tenido comunicación con la firma legal en Estados Unidos que está llevando todo este tipo de orientaciones a nuestros connacionales, y nos decía la firma que ya están en seguimiento con este caso. Ya precisamente vamos a tener una información pronto en esta semana de exactamente qué fue lo que ocurrió. Hemos visto que la Presidenta de la República pues fue la primera en salir, y obviamente que cuando se tratan de temas de niños todavía el interés de la Presidenta es con una situación más de emergencia, y tenemos que nosotros pasarle un informe en esta semana de qué es lo que está ocurriendo, porque como le digo yo, no es el primer caso que nos está pasando. Ya tenemos antecedentes no solamente del gobierno del presidente Trump, les cuento, sino que también en el gobierno del presidente Biden se dieron un par de casos de deportaciones de padres con sus hijos. Ahora bien, la parte que el vicecanciller explicaba, donde se le consulta a la madre o al padre si desea retornar con sus hijos al país, hasta cierto punto pues evita la desintegración familiar, ¿verdad? En este caso también hemos conocido situaciones donde no se les pregunta y arbitrariamente el menor queda bajo custodia de las autoridades en Estados Unidos o de cualquier familiar. Es por eso que nosotros también hacemos una recomendación a los padres y madres en Estados Unidos, hondureños, que ellos tienen el derecho de inscripción de sus hijos, y los consulados de Honduras en Estados Unidos de 0 a 6 meses, el proceso es completamente gratuito. No lo han ampliado todavía, ¿verdad, vicecanciller? A más edad. Todavía no. Todavía no, sí. Pero es un proceso que se está trabajando para que todavía la inscripción sea gratuita de menores de mayor edad, para que ellos tengan tanto una ciudadanía estadounidense, pero también una ciudadanía hondureña, y en cualquier situación pues evitar esa desintegración familiar en los casos de deportación. Dice aquí: el proceso de la niña de 2 años es el más reciente que opone el sistema judicial a la política migratoria del gobierno republicano de Donald Trump, que lleva a cabo expulsiones masivas de migrantes que residen irregularmente en el país. Correcto, porque no hay debido proceso. Si hubiera debido proceso y la madre dice: yo quiero resistir esta deportación, voy donde un juez, pido protección, tengo una niña norteamericana, vivo acá y consigo un abogado, y luego el juez estudia el caso y dice: se suspende la deportación o se confirma. Eso ya no existe en Estados Unidos. Aquí hay deportaciones en 24 horas,
hace como 2 meses a un hondureño que tenía su taller de mecánica, se vino con todo uniforme de mecánico. O sea, es algo que realmente nunca había pasado en Estados Unidos, que el Poder Ejecutivo no le hiciera caso a órdenes del Poder Judicial. En Estados Unidos el Poder Judicial por excelencia y por tradición ha sido la última palabra, hasta quien ganó la presidencia en un país. Y se ha respetado mucho eso en Estados Unidos. Ha sido uno de los puntos fuertes de Estados Unidos. Y ahora vemos que cuando un juez o inclusive la Corte Suprema de Justicia le dice al presidente Trump que devuelva a este salvadoreño en esta prisión de El Salvador, y se lo dice a la Corte Suprema de Justicia, no lo hace. Dice que no tiene control, que no puede, cuando bien sabemos que se llama al presidente de El Salvador y le dice tráemelo, se lo mandan. Entonces estamos viendo actualmente un sistema de no defensión. El ciudadano, el migrante no tiene derechos. Están deportando a ciudadanos norteamericanos junto con sus padres, sin saber si era el deseo de la madre, del padre, porque recordemos que en este caso el papá se quedó allá. Entonces no sabemos si es que no tuvo la opción la madre de dejárselo al papá o el papá no podía recibirla, no sabemos. Entonces ese tipo de situaciones hace que no haya seguridad jurídica y que se estén irrespetando el debido proceso. Oiga esto, dice el juez federal Terry Doughty programó una audiencia para el 16 de mayo para disipar la firme sospecha de que el gobierno acaba de deportar a una ciudadana estadounidense sin el debido proceso, según un documento judicial emitido el viernes. El togado reiteró que la ley prohíbe la deportación de ciudadanos estadounidenses. Según él, la niña fue deportada junto con su madre originaria de Honduras tras ser detenida a principios de esta semana por el Servicio de Migración y Control de Aduanas. Y se destaca que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a través de su cuenta de X, manifestó que fue informada sobre este caso y ofreció el respaldo a la madre de la menor en las decisiones que tome, y he ordenado dar seguimiento a las órdenes del juez. Y sabes qué, Raúl, hablamos con la madre ya, pero nos ha dicho, por favor, no den detalles míos, no digan qué dije, cuál fue mi deseo, qué fue lo que decidí, si lo decidí así o si no lo decidí así, porque eso puede afectar el procedimiento judicial o puede ser usado en su contra. Y otra vez puede negociar con el Departamento de Estado su regreso. Entonces está con su abogado trabajando en su caso, y nos han pedido que no nos pronunciemos sobre este caso en cuanto a las particularidades, pero sí reiterar que vamos a seguir el caso y la decisión del juez el 16 de mayo, lo que él decida, y obviamente vamos a apoyar a la madre y al padre en lo que al final ellos terminen decidiendo una vez que el juez tome una decisión y vea los papeles y él diga esto está de acuerdo a la ley, o si hubo un abuso de autoridad y ordena su regreso. Estamos muy pendientes y órdenes especiales de la presidenta en este caso. Sí, un total de 9.701 compatriotas han sido deportados, principalmente de Estados Unidos, México y la región centroamericana, en lo que va del 2025, según datos del Instituto Nacional de Migración. Así es. Sí, ahorita nosotros tenemos ese reporte, Raúl. La última cortina que se subió en el instituto fue de 11.800 personas deportadas. 11.000. 11.800 personas en este año. En el primer mes, Raúl, llegamos a los 4.000 personas, o sea, en el mes de enero. Pero en los meses subsiguientes, o sea, en febrero, marzo y abril, hemos estado entre 2.700 personas a 3.000 personas deportadas de Estados Unidos. Ahorita este año nosotros proyectamos que seguramente este año lo vamos a cerrar nosotros con aproximadamente entre 35.000 a 40.000 personas. Esta proyección sería menor a la del año 2024. El año 2024 cerramos con 44.000 personas deportadas de los Estados Unidos, pero recordemos de dónde venimos. En el 2023 fueron 58.000, en el 2022 fueron 88.000. La presidenta asumió su mandato, ¿verdad?, precisamente con una alta cantidad de personas deportadas, y eso fue un gran reto para este gobierno. Y a medida fue pasando el tiempo de gobierno, pues han ido reduciéndose las deportaciones, precisamente por diversos factores, pero dentro de ellos también es la gran labor que se está haciendo aquí dentro del país. Cada vez menos personas han ido saliendo a Estados Unidos en búsqueda del denominado sueño americano,
pero obviamente seguimos con un reto bastante grande porque todavía siguen saliendo connacionales. ¿Cómo usted me dice que están saliendo menos hondureños hacia los Estados Unidos? ¿Cómo han logrado confirmar eso? Pues mire, nosotros solo tenemos acceso a 2 datos como países. Uno es el dato de personas deportadas, que el flujo se ha ido reduciendo año con año. Es más, usted lo puede ver ahorita. A pesar de que el gobierno del presidente Trump está deportando, el 90% de personas deportadas de Estados Unidos son a Latinoamérica. Y Honduras va a tener un decrecimiento aún mayor que el año 2024. Y luego la segunda data que nosotros tenemos acceso es a la data de las aprehensiones, o sea, las detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos. O sea, nosotros tuvimos en el 2021, en el último año de la dictadura, llegaron a Estados Unidos 320,000 hondureños fueron capturados ese año, en esa frontera sur, Raúl. Y a medida fue llegando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha ido en decrecimiento esa cifra año con año. El año pasado, en el año fiscal de Estados Unidos, en el año 2024, solo llegaron un poco más de 100,000 hondureños a esa frontera. Muchos de ellos son reincidentes, ¿verdad? Que los vuelven a deportar y vuelven a subir y son contabilizados hasta 2 o 3 veces. Pero definitivamente ha habido una reducción significativa. Yo podría decir que en comparación del 2021 con la dictadura en aprehensiones y en el año 2024 con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hubo un decrecimiento significativo de un 60% de cifra con cifra. Entonces, ningún país mide cuánto flujo de personas sale irregularmente de su país, pero sí medimos nosotros cuántas personas llegan a esas fronteras. Y el mismo dato también nos lo brindaba México de las llegadas a sus estaciones migratorias en ese hermano país, donde también ha habido una reducción de connacionales hondureños llegando. Y este año todavía ha sido aún mayor, pero este año tampoco se la puedo atribuir del todo a lo que hemos hecho como gobierno, porque estas políticas antimigrantes que ha aplicado el gobierno del presidente Trump han sido políticas que han hecho decrecer los flujos migratorios a tal grado, Raúl, que quizá después hablemos de migración irregular por nuestro país, pero solamente hablando de datas y cerrando el ciclo de la data, nosotros de la migración irregular que transitó el año pasado por nuestro país, a esta fecha llevábamos más de 140,000 personas y ahorita llevamos 14,000 personas. O sea, ha habido un decrecimiento también de migración irregular por nuestro país de un 90%. Y un parámetro de medición también. Yo fui a la frontera sur de Estados de México, fui a Guatemala, a la zona fronteriza, visité los centros de refugio, que los manejan la Iglesia Católica y otras instituciones, y estaban vacíos de compatriotas hondureños de esos lugares. El día anterior había uno, se fue, y antes me decían que en el mes de diciembre habían 40, 50, 60. Entonces también eso indica que el hondureño en estos momentos está a la expectativa y no se está moviendo en estos momentos, viendo cómo se desenvuelve la situación en Estados Unidos. Licenciado Acevedo, sobre lo que han dicho ellos dos, ¿qué piensa? Sí, estoy de acuerdo. Creo que ha habido un decrecimiento en los flujos migratorios, tanto en tránsito como de hondureños saliendo del país. Es importante esta presión política que suponen las decisiones del presidente Trump. Han desestimulado la migración, están generando temor e incertidumbre en quienes ya están en los Estados Unidos y de cierta manera pues fuerza a los países y a las mismas personas a mantenerse y a no migrar. Creo que también es importante que hay un poco de cambios en las confianzas nacionales que de alguna manera han ido impactando en estos flujos migratorios. Lo que se ha observado en los últimos 3 años de reducción migratoria tiene que ver también con un poco de confianza que se genera en la situación del país. Ha bajado, pues, por lo menos parcialmente las muertes violentas, han bajado o han mejorado quizá algunos indicadores respecto de posibilidades de inicio de emprendimientos, que impacta de manera importante en la forma en la que la ciudadanía se está viendo y en el compromiso de permanecer en el país. Wilson. Sí, fíjese, Raúl, que nosotros pues nos atribuimos gran parte de lo que está pasando en cuanto a la prevención de la migración
porque venimos de una relación de país donde el pueblo no tenía acceso a muchas cosas, entre ellas a seguridad, como decía el licenciado Acevedo. Por ejemplo, nosotros el año pasado cerramos con 26% la tasa de homicidios, 26 personas por cada 100.000 habitantes. Este año la proyección es llegar hasta 20, ¿verdad? Eso sería una cifra histórica en el país. Sí, la del año pasado fue histórica porque hace 2 décadas no se daba una cifra de esta magnitud. El 5 o al 10% de las personas que salen del país manifiestan que salieron por situaciones de inseguridad en el mismo. Y obviamente que cada vez que se ataca o se combate este tipo de situaciones de inseguridad en un país como el nuestro, también hace que la población se pueda quedar en el mismo. Luego están en los temas económicos. Honduras ha mostrado, según el Fondo Monetario Internacional, y lo acabamos de ver recientemente en declaraciones de autoridades, que Honduras ha mostrado un crecimiento económico sólido en la región. Se ha mantenido con un aproximado 3.5% en los años de gobierno de la Presidenta de la República, y eso pues genera también un clima de estabilidad en el país. A pesar de que sectores pretendan decir que las cosas no se están haciendo bien, yo sí considero que las cosas se están haciendo bien a tal grado de que usted está atacando las situaciones que provocaban la migración. Fíjese, Raúl, que parte de las personas que retornan al país manifiestan que ellos en sus profesiones son agricultores en su mayoría y son constructores en su mayoría. Y hoy este gobierno, con el bono tecnológico que se está dando a más de 300.000, 400.000 personas anualmente, está regresando o retornando a sus orígenes, ¿verdad?, de nuestro país. Cómo Honduras ha sido un país del campo y cómo Honduras puede ser un país autosostenible. Pero para eso nosotros necesitamos esa mano de obra que se nos ha ido, y hoy que mucha de esa mano de obra está retornando a nuestro país, pues esa es la tarea o una de las tareas grandes que tenemos y que estamos enfrentando para lograr que esas personas se puedan quedar en su país, en su patria, y como digo yo, de donde nadie los va a correr, precisamente que se puedan reinsertar en la sociedad, en algún tipo de tareas donde llevemos juntos y juntas el desarrollo de esta patria que tanto lo merece hoy en día. Nosotros desde el programa Hermano Vuelve a Casa se han hecho diferentes acciones, el programa ha sido exitoso. Ahorita hemos visto nosotros cómo Cedesol anunció esta semana que recién pasó, ha hecho una inversión, Raúl, en 3 meses de más de 50 millones de lempiras, ¿verdad? Es una inversión millonaria semana tras semana que... 50 millones. Sí, solamente Cedesol, ¿verdad? Con 2 programas que Cedesol otorga y la Red Solidaria otorgan in situ a las personas un bono de $100, que serían 2.600 lempiras y 4.000 lempiras en bonificación alimenticia. Esos 2 bonos, según la Cedesol, donde ya se han beneficiado más de 8.000 personas en estos 3 meses, o sea, febrero, marzo y abril, son precisamente una inversión representativa mayor a 50 millones de lempiras. Para la Presidenta de la República no importa el costo de la inversión o del objeto de gasto en cuanto a la representatividad de colaborarle a nuestros connacionales, porque ella lo ve como una prioridad. Siempre lo ha visto como una prioridad, y en el desarrollo de este programa nosotros vamos a seguir hablando, precisamente que aquí está el vicecanciller. Hoy nos vamos a reunir, nos reunimos el viernes para que nosotros le ilustremos a la población hondureña en los Estados Unidos todas las acciones y actividades que vamos a hacer en este año, como ser consulados móviles también entre ellas. Los demás países de Centroamérica, ¿quién ha hablado, vicecanciller? Pues, qué bueno que lo mencionas, porque yo quería hacer el punto de que no todos los países de Centroamérica o del continente o del mundo le dan a un repatriado un poquito de dinero al volver, o una bolsa de alimentación con Banasupro para que se lleve el bono a su tienda más cercana al llegar a su casa. O no todos los países del mundo o de América Central tienen un programa de repatriación de cuerpos de hondureños que han fallecido y que nos piden que les ayudemos a devolver ese cuerpo a su lugar de origen. Entonces, como Cancillería estamos nosotros haciendo cosas que no todos hacen y que en el pasado aquí se hacían muy mal. Y obviamente que el problema migratorio es un problema de todos nosotros, no solamente de Honduras. Estamos en comunicación directa con los vicecancilleres de la región en esta temática.
porque las medidas que aplican a los hondureños se aplican a los guatemaltecos, a los mexicanos, y estamos en consultas permanentes. Nos hemos reunido para ver como región cómo enfrentamos esta crisis. Por ejemplo, México tenía un programa de asistencia legal y Guatemala también. Nosotros hablamos con ellos cómo era el programa y tenemos un programa similar con un bufete regional bastante especializado en materia migratoria. Te mandé por ahí una nota. Ahí los tienes, Marco. Para que los hondureños que nos están viendo, ese es primero la otra, esa. Es el teléfono al que pueden llamar un compatriota que necesite orientación legal en Estados Unidos cuando tenga un problema legal de deportación o relacionado a su estatus migratorio. Este bufete, para ciertos casos, vamos a hacer intervenciones legales en tribunales, no para todos los casos, porque se nos va el presupuesto. Tú sabes que allá los abogados son carísimos, pero para los casos que se va a sentar un precedente, una jurisprudencia, para casos que ameritan una defensa, para que den una orientación y una luz para otros casos similares, vamos a tener un programa de abogacía en los tribunales. Y si no, pues orientación, qué hacer, qué no hacer, algunos formularios, cuáles son los que hay que llenar, llene o le ayudan a llenarlos. Tenemos este programa que se firmó hace como un mes y medio, y ellos tienen una red de abogados en todos los estados y en nuestros consulados cercanos. Así que estamos en ese campo bien cubiertos, que lo aprendimos de la experiencia mexicana y de la experiencia guatemalteca. Así que estamos en esa relación con ellos, enfrentando este problema juntos, analizando, estudiando. Les damos consejos nosotros a ellos a nosotros. Un consejo que nos han dado es que no es bueno entrarle de frente a la administración Trump, porque si usted los ataca, ellos lo contraatacan y el doble, ¿verdad? Y con armas poderosas. Entonces, estamos llevando la relación, yo diría, muy buena, muy constructiva. Estados Unidos está muy contento con la cooperación que estamos brindando en el apoyo de terceros nacionales como los venezolanos para volver a su país. Así que estamos bien en la relación con esta administración Trump. Yo diría que está mejor que con la administración Biden. Hay una mejor colaboración, hay un mejor apoyo de ellos a nosotros en este tema. El tema migratorio es un tema bilateral, igual que el tema de la defensa, de la lucha contra las drogas. Así que estamos muy bien, y creo yo que le hemos quitado a la oposición esa bandera, ¿verdad? De que con Estados Unidos estábamos muy mal y que estaban en contra de nosotros. Creo que tenemos una relación de respeto, de trabajo y de cooperación. ¿Se va a recrudecer esto de las deportaciones? Mire, el presidente Trump necesita mostrar el compromiso o el cumplimiento de ese compromiso que asumió en campaña, y de hecho varias informaciones recientes apuntan a actos y acciones masivas. Por ejemplo, estaba viendo que en la Florida hubo un operativo para detener a más de 750 personas. Se informaba también, creo que ayer, sobre un operativo, si no me equivoco, en Colorado, donde detuvieron a más de 200 personas. Entonces, las acciones van a continuar. Sin embargo, poco a poco también la presión interna hará que ciertas acciones se disminuyan dentro de Estados Unidos, y disminuya la presión sobre los migrantes, habida cuenta que muchos de los trabajos que se desarrollan en aquel país son hechos por nuestra comunidad migrante, y ellos están contribuyendo de manera importante al sostenimiento y al crecimiento económico dentro de Estados Unidos. Y además creo que esta relación que señalaba el vicecanciller García es importante, la relación entre estados, para disminuir esa presión. De hecho, creo que las cifras no mienten en el sentido de que ha habido una reducción de las deportaciones de hondureños, y eso también se explica en esa relación que se ha establecido entre el gobierno de Honduras y el gobierno de Estados Unidos. Washington dice: la Administración de Control de Drogas, DEA,
anunció este domingo la detención de más de 100 migrantes indocumentados en una redada en un nightclub de Colorado Springs, en la que también se hallaron drogas y armas. En un comunicado de la DEA asegura que junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, más de 100 extranjeros ilegales fueron aprehendidos, así como drogas y armas, y se cortaron vínculos con la MS-13. Así es como hacemos América segura de nuevo. Fue una gran redada la pasada noche contra algunos de los peores personas ilegales de nuestro país, traficantes de drogas, asesinos y otros criminales violentos de todos los tamaños y formas. Y los jueces no los quieren enviar a donde vinieron. Si no ganamos esta batalla en el Tribunal Supremo, nuestro país, como lo conocemos, está acabado, aseguró el presidente Donald Trump. La sección regional de montañas rocosas de la DEA detalló que la operación se llevó a cabo a poco antes de las 4 de la mañana en un club clandestino de Colorado Springs. Según las mismas fuentes, más de 200 personas se encontraron dentro y 114 eran indocumentados que vivían en Estados Unidos. Arrestos incluyen militares activos. El agente especial de la División de Montañas Rocosas de la DEA, Jonathan Pullen, aseguró que en rueda de prensa que el club había sido puesto bajo vigilancia en los últimos meses porque se daba casos de tráfico de drogas, prostitución y crímenes con violencia. Según las mismas fuentes, más de una decena de miembros en activo de las Fuerzas Armadas también fueron arrestados en el local. Los funcionarios de la agencia antidroga indicaron que encontraron armas y drogas como cocaína, metanfetaminas y otros narcóticos como la cocaína rosada o tusi. Pero ahí es una muestra que van a empezar a hacer eso en los... Sí, eso es parte de las acciones, pero yo también entiendo que muchas de estas cosas son focalizadas, muchas de estas acciones que desarrolla el gobierno de Estados Unidos se focalizan y uno entendería que esa focalización les permite más celeridad, particularmente en el combate a ciertas estructuras de criminalidad organizada que existen en aquel país. Y esto en el país de la información es bastante difícil que no se haya producido antes, porque se supone que así como manejan información sobre casi todo el mundo, deben ser capaces de manejar la información interna sobre quienes están en la comisión de actos criminales. Pero tiene razón, esta forma de hacer presión va a continuar a lo largo de la historia, pero no es nuevo. Simplemente ahora hay más publicidad sobre este tipo de actos y de detenciones masivas que se desarrollan en aquel país. Yo estoy de acuerdo, Raúl. Ahorita, pues precisamente, el presidente Trump tiene que, cumplirle en cuanto a la percepción al pueblo norteamericano. Estoy de acuerdo también con el vicecanciller que tenemos unas relaciones con Estados Unidos bastante amigables, de colaboración, ambos países en diferentes temáticas, pero nosotros sí rechazamos el tema de la criminalización de la migración. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo de que del que tengan pruebas, pues debe de ser deportado, procesado, pero seguramente ahí hay personas que quizá llegaron a un lugar o al lugar que no debieron de haber llegado, y lamentablemente pues ahí es donde nosotros pues decimos que pagan justos por pecadores. Precisamente el gobierno del presidente Donald Trump, si ustedes recuerdan, ya ha implementado una serie de medidas que han venido a impactar, ¿verdad?, en sus 3 meses de gobierno, ¿verdad? Quitó el parol humanitario, el tema del TPS que no se ha pronunciado con algunos países, el tema del CBP-1 lo eliminó, el tema de las campañas de deportaciones de niños no acompañados, los temas de las redadas, que es lo que estamos viendo ahí, la inhabilitación, ¿verdad?, o el decreto de emergencia en la frontera sur. Hay una serie de acciones que el gobierno del presidente Trump ha tomado y muchas de ellas pues le han dado resultados, pero este tema de las redadas yo sí considero que es un tema bastante delicado. Fíjese que el 20% de la población de Estados Unidos son de origen latinoamericano, o sea, 60 millones de personas que viven en los Estados Unidos son de origen latinoamericano, entre ellas hondureños y hondureñas. Y precisamente estas personas han sido pilar o bastión para el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Y hoy que Estados Unidos se encuentra en una guerra económica global,
peleando o disputando con muchos países en diversas temáticas, creo que el tema de la migración, no sé qué tanto pueda ser positivo este tipo de situaciones como las redadas, porque los y las migrantes irregulares que se encuentran en los Estados Unidos precisamente son un bastión para esa economía, son los que construyen en Estados Unidos, son los que dan atención, servicio al público en los Estados Unidos, y esas personas pues precisamente han dado un aporte representativo durante años. Muchos de ellos hasta pagan impuestos en los Estados Unidos, y ese tipo de situaciones pues nos conllevan a que las redadas en escuelas, en iglesias y en otro tipo de lugares, pues lo vemos nosotros como una medida que no debería ser aplicada. Vamos a ver cómo el gobierno del presidente Trump sigue sosteniendo algún tipo de medidas. Yo creería que otro tipo de medidas no van a ser sostenibles, como el tema de las redadas. Quizá este tipo de redadas en lugares donde tengan pruebas y evidencias de que hay actos irregulares o que violentan la ley, pues estamos completamente de acuerdo, pero redadas en lugares donde la ciudadanía se encuentra cumpliendo con la normativa, son personas que no tienen un récord negativo, son personas que pagan sus impuestos, son personas que trabajan, que tienen sus cuentas de banco. Yo creo que ese perfil de personas pues son personas que merecen una oportunidad en ese país y que ya tienen su vida establecida en él. Así que decimos no a la criminalización de la migración, pero estamos completamente de acuerdo de que las personas de las que existan pruebas, pues nosotros vamos a colaborar con los Estados Unidos. Precisamente en esa colaboración, Raúl, está el tema de la extradición y los temas de seguridad. Nosotros hemos colaborado con Estados Unidos en cada una de las temáticas. Bueno, el gobierno que ha colaborado más en temas de extradición con Estados Unidos es el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El año pasado fue una gran cantidad de extraditados, este año hemos tenido una gran cantidad de extraditados, entre ellos se extraditó un hondureño que cometió un ilícito en los Estados Unidos y fue un caso bastante emblemático. Recientemente se extraditó. Bueno, tuvimos una comunicación pública de Estados Unidos agradeciéndole a Honduras esta extraditación de esta persona, pero sinceramente tenemos nosotros que estar en el foco de que no se violenten los derechos y el debido proceso en los Estados Unidos, y es por eso que aplaudimos la acción que ha tomado la Cancillería para el tema de la orientación a los casos de migrantes irregulares, y este caso de la menor que recientemente hemos estado analizando es uno de los casos que este bufete va a llevar con alta prioridad para ver qué es lo que está pasando en torno a esa temática de niñez. Yo quería agregar que el día de ayer se cumplieron 100 días de gobierno de la administración Trump. Se acabó de mandar ahí cómo está su opinión, la opinión del pueblo norteamericano 100 días después, y un cuadro comparativo de cómo estaba Biden, Trump, Obama y Bush 100 días después. Y tú vas a ver ahí que la popularidad del presidente Trump está históricamente al nivel más bajo en 7 décadas. Y el día de ayer hicieron esta acción en esta discoteca, porque si en algo el presidente Trump tiene popularidad es en materia antimigratoria. Entonces es posible que ayer, con esas estadísticas tan malas, una acción operativa en esta discoteca pues levanta, porque obviamente que nadie quiere tener en discotecas droga, actividades ilegales o indocumentados. Entonces la carta migratoria es lo que a él le levanta ahorita el perfil, porque en la parte económica, los aranceles y todo lo demás, la debilidad del Estado del Derecho, en esos campos la población norteamericana está muy preocupada. En materia migratoria está muy contenta. Entonces, no sé, ahí te mandé el cuadro. Sí, ahí está. Sí. Que la gente, que hacen una comparación, ahí te lo mandé, Marco, hacen una comparación de los presidentes de Estados Unidos. Sí, pero como decía aquí el licenciado Acevedo, Trump va a querer cumplirle a la gente. ¿Va a querer? A los gringos. ¿Va a querer qué? Cumplirle. Cumplirle a la sí, gente, claro. decir, de sacarlos a todos. Y eso es fácil para él hacerlo, más fácil que los aranceles, ¿verdad? En el tema. Sí. Mira, 41%. O sea que de 100 personas, 66 no lo apoyan y 4 sí lo apoyan. Sí, exacto. Y es más bajo que el del 2017 de él mismo, ¿verdad? En sus primeros 100 días, en su primer periodo de gobierno. Y es más bajo aún
que el del presidente Biden, que fue su... Y mira, Obama y Bush, qué altos que estaban 100 días después, porque 100 días después un gobierno todavía está en luna de miel, normalmente. Es al año 3, al año 2, al año 4 que hay desencanto, pero en los primeros 100 días, históricamente un presidente tiene luna de miel todavía con su pueblo, así que si esto se mantiene así, el tema ese de pedir reelección o las elecciones del año próximo en Estados Unidos pueden ser todo un revés para él, porque está tocando mucho el bolsillo de los norteamericanos. Y eso obviamente cuando le tocas el bolsillo a alguien hay una reacción y vamos a ver qué pasa. Todos los escenarios son posibles. En el tema antimigrante creo yo que está cumpliendo en cuanto a percepción, pero en el tema de los aranceles y esa lucha, pues obviamente hay un impacto económico, pero también el tema migratorio tiene que ver con el impacto económico, ¿verdad? Así que esa parte yo creo que el tema económico es el que lo está llevando a esas cifras históricas. Antes de ir a la pausa, mueren 3 hondureños en un accidente. No sé, vicecanciller, si ya sabe eso. Sí, claro que sí, el día de ayer... Solo lo leo. Claro, perdón. Mueren 3 hondureños en un accidente en Oklahoma, Estados Unidos. Los compatriotas iban rumbo a su trabajo cuando ocurrió el fatal impacto. Un video circula en las redes sociales, dice... 3 hondureños, los compatriotas fueron identificados como Francisco Javier Ponce Salgado, 38 años, José Antonio Trejo González, 42, y Carlos Eduardo Salgado Sánchez, 19 años. De acuerdo con los informes preliminares, el hecho ocurrió en la mañana de este domingo, cuando los hondureños se conducían a sus labores diarias. Hasta el momento no se tienen detalles de cómo ocurrió el fatal hecho que llena de luto a más familias hondureñas. Se conoció que los 3 compatriotas eran originarios de la vía de San Francisco, de Francisco Morazán, y que tenían varios meses de vivir en la zona. ¿Qué sabe de eso? Sí, mira, es una historia muy triste, muy lamentable. 3 hondureños trabajadores que se dirigían a su trabajo. El día de ayer me contactó sus familiares pidiendo repatriación de sus cuerpos, porque en estos casos lo que queda es ayudarles a volver a casa y ser enterrados en su lugar de origen. Y estamos ya trabajando en eso. Se le dio instrucciones a nuestro equipo de que le den prioridad a este caso. El paso 1 es una solicitud formal del familiar, que tiene que ser núcleo inmediato, padre, madre, hijos, hermanos, para iniciar el trámite, porque por ley alguien tiene que solicitarlo. No puede ser un primo ni un amigo, tiene que ser un familiar. Luego viene unos formularios. Se le solicita a 3 funerarias una cotización de cuánto costaría repatriar el cuerpo, se escoge la más barata, luego ellos tramitan la carta de defunción en la capital del estado, recogen el cuerpo de la morgue a su funeraria, lo preparan, hasta se encargan de la logística, y todo este proceso dura aproximadamente de 6 a 10 semanas, 8 semanas. Hemos agarrado bastante experiencia. Me gustaría que pusieras el cuadro que te mandé del número de cuerpos que nosotros repatriamos año con año en nuestra gestión, para que veas que esto lo hacemos de manera ordinaria. No todos los casos llegan a los medios de comunicación como este. Quiero que se fijen, en el 2024 se repatriaron más cuerpos que los días que tiene el año, 398, que es más de una persona por día. Eso no se sabe. Eso no se sabe. Y antes, te voy a decir, antes de que llegáramos nosotros al gobierno, a la Cancillería, yo tampoco lo sabía, y los que lo sabían le escribían al diputado, favor político, voy a ayudarle con la Cancillería, que le ayuden. Ese tipo, así se manejaba antes, lo puede decir el director, él conoce el tema muy bien. Ahora todo el mundo sabe que si alguien fallece, es de llamar a la línea. Tenemos personal, ¿cómo se dice?, de guardia, para que un sábado o un domingo se le conteste a un familiar doliente y se le asesore. Así que ya estamos trabajando en ese caso. Lamentamos mucho esta pérdida de 3 jóvenes hondureños. Aquí tengo las fotos de ellos. Y es una historia triste de tantas que ocurren y que no siempre trascienden en los medios, Raúl. Y hay una observación. Estoy sumando ahí Sí, el recurso. Y hay una observación ahí, Raúl. Fíjese bien. Están hablando de 4 millones de dólares antes de estos 347,000. Cancillería tiene a la disposición, según la Ley de Protección del Hondureño Migrante, pues antes ahí trabajaba yo, 5 millones de dólares, ¿verdad?
Y de esos 5 millones de dólares que tenía en el 2024, si usted se fija, casi 2 millones se fueron en temas de repatriación. O sea, el 40% de ese recurso se fue en temas de repatriación de cuerpos. O sea, es un tema bastante complejo y económicamente costoso. Una repatriación promedio, Raúl, puede costar entre 5,000 hasta 10,000 dólares. Y hay algunas en Estados Unidos, bien al norte, que llegan a costar hasta 12,000 dólares. Y eso, obviamente, son más de 300,000 lempiras por un cuerpo. Y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro eso lo hace a diario, todos los días. Y como decía el vicecanciller, hasta en feriado, ¿verdad? Se trabajan las 24 horas, siempre hay una persona de turno. Y yo creo que esa es una labor humanitaria que se hace con amor, pues, en esos momentos de dificultad de nuestros connacionales, no solamente en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Se han repatriado cuerpos desde España, desde Europa, desde Asia, y con complicaciones, porque una operación de esas parece sencilla, pero es complicada. Fíjate que a mí me tocó llevar el caso del embajador, no sé si ustedes recuerdan, de Rusia, que falleció. Desde Rusia se repatrió ese cuerpo, y una operación, porque el cuerpo tiene que venir de escala en escala, y es complicado, hasta para las familias es complicado este proceso, pero el gobierno ahí está, en cada uno de esos momentos que las familias hondureñas ocupan del apoyo, en este momento que son 3 connacionales. Algunos familiares, Raúl, y eso hay que decirlo, se van por hacerlo ellos directamente privado, o sea que ellos pueden pagar. Si usted tiene el recurso, usted paga y lo que se ahorra son un par de semanas antes el cuerpo. Pero la persona, la familia que no tiene el recurso, el gobierno pone la totalidad del recurso. No se le cobra ni un tan solo lempira de esos 300,000, 200,000 o 150,000 lempiras que valga una repatriación. Y eso es algo positivo. Y lo último, Raúl, si me lo permite, el año pasado trabajamos para la ampliación de ese fondo, y ya este año ya no son 5 millones de dólares, son 10 millones de dólares. Se duplicó. Y eso lo aplaudimos al Congreso Nacional de la República. En este programa lo anunciamos cuando se dio en esa fecha del año pasado, y diputados de todas las bancadas votaron a favor. Fue unánime la decisión. ¿Por qué, Raúl? Porque cuando yo estaba ahí, y ahorita lo siguen haciendo en Cancillería, si llamaba a un nacionalista, se le daba. Si llamaba a un liberal, se le daba. Porque ahí no se ve ningún tipo de color político. En ese trabajo humanitario es completamente al servicio de cualquier persona que lo solicite, y es completamente gratuito, que hay que recordarlo siempre. Licenciado Acevedo, sobre eso. Sí, yo creo que es importante la labor de protección y la labor de atención a las personas migrantes, particularmente en los casos de fallecimiento, porque sus familiares aquí en el país generalmente no tienen recursos para poder hacer la repatriación de manera directa. Entonces, el apoyo que se brinda a través del fondo es clave para asegurar por lo menos ese reencuentro familiar, aunque sea con el cuerpo del pariente que ha fallecido en aquel país o en cualquier otro país del mundo. También es importante que este apoyo trascienda también en otros casos, particularmente con sobrevivientes en accidentes de tránsito, sí, en accidentes laborales, e incluso en prestación de servicios de asesoría legal para casos más allá de los casos meramente migratorios, porque hay bastantes ocasiones en las cuales los migrantes se ven de alguna forma desprotegidos, y es necesario que el gobierno de la República brinde ese acompañamiento a través de las sedes consulares y a través de algunas contrataciones directas que pueda hacer en los países de destino migratorio. Bien, voy a hacer una pausa. Al volver vamos a hablar con el vicecanciller. ¿Cuántos consulados hay en los Estados Unidos de Honduras? ¿Cómo la gente puede tener acceso a ellos? Porque Trump va a seguir con ese deseo de deportar masivamente a los hondureños que no tienen residencia. ¿Cómo están los hondureños que están en trámite sus papeles? Todo eso al volver. Nadie sabe eso. Bien, continuamos. Explíqueme eso del retorno voluntario. Sí, le decía al licenciado Raúl
que el pueblo hondureño merece saber todos los servicios que se dan desde la Cancillería, ¿verdad? Desde la Cancillería se hacen retornos voluntarios. Por ejemplo, si usted tiene un familiar que está en una condición de calamidad en otro país y quiere retornar a su patria, como digo, a su casa, pues el gobierno de la presidenta Xiomara Castro costea todos esos costos del boleto aéreo y demás costos para que esa persona retorne a su país. Hay decenas de retornos voluntarios que se hacen mensualmente costeados por la Cancillería, ¿verdad? Con ese fondo de la solidaridad para el migrante hondureño que ya decía que se amplió a $10 millones. Por ejemplo, Raúl, hay decenas de casos de personas desaparecidas históricamente, de hondureños que en la ruta migratoria desaparecen, ¿verdad? Y esos casos también humanitarios se llevan en Cancillería y hay también decenas de hondureños que han aparecido, pero hay cientos todavía que no han sido encontrados, pero ese trabajo se ha abordado con seriedad, con las familias de los migrantes desaparecidos, que ese es un tema muy importante y que lamentablemente también está desaparecido de la palestra pública y no se conoce mucho de esa temática, y creo que es justo que se aborden ese tipo de temas. Hay un montón de situaciones, por ejemplo, de casos de hondureños hospitalizados, Raúl. La Cancillería también absorbe ese costo del pago de la hospitalización de esos connacionales, pago de medicamentos. Hay casos de hondureños, sobre todo en México y en España, en Estados Unidos se da poco, en condiciones de calamidad. O sea que se encuentran ellos sin recursos, sin poder dormir en algún lugar. Y ahí es donde entra la labor de cada uno de los cónsules que hay en cada uno de los consulados, que ya va a abordar el vicecanciller cuáles son y cuántos son. Pero ese trabajo humanitario que es invisible, que no se ve, también se hace. En esas condiciones de calamidad pusimos nosotros que solamente se le podía ayudar durante 2 meses, porque no se puede también sostener un apoyo durante todo un año, ¿verdad? Pero imagínense un hondureño que no encuentra trabajo y que el gobierno absorba su costo durante 2 meses. Eso lo hace el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, absorber el costo del pago del piso, como le llaman en España, del pago de la alimentación, obviamente todo eso contra factura. Quiero precisar, ¿verdad? Para que tampoco queremos que empiecen a llamar mañana, ayúdenme con a pagar mi alquiler, ayúdenme a volver a casa. Quiero precisar que son casos de calamidad, situaciones muy especiales, muy vulnerables. Por ejemplo, que usted estuvo hospitalizado, digamos, 1 mes y que usted no pudo trabajar, o que se murió el sustento del hogar y usted quedó desamparada, una enfermedad larga, un despido que lo dejó a usted en la calle y lleva 3 meses sin trabajar. Con sus niños. Con niños, sí. Una madre abusada por su esposo. Entonces estamos hablando de situaciones especiales, porque a lo contrario no nos daría el dinero para... Y que todo eso lleva a un estudio también, Raúl, porque Exacto. También nosotros podríamos hacerlo discrecional. No, eso es bajo un estudio de un perfil que se le hace, tanto psicológico como un perfil socioeconómico a las personas, y ya cuando los profesionales detectan que ese caso hay que apoyársele, pues ahí es donde entra el proceso de apoyo. Janet Juárez está desde el Negrito Lloro. Janet, buenos días. Sí, buenos días. Primeramente saludarlos a todos y desearles éxito en sus labores. Quiero hacer una consulta al viceministro del Consulado de Relaciones Exteriores. Sí, pregúntale. La pregunta la hago. Sí, claro. Sí, la pregunta es, mire, yo vivo en el Negrito Lloro, ahorita estoy en Tegucigalpa. Mi empleada me acaba de llamar que el esposo de ella y su hermano aparecieron muertos en Estados Unidos, en Minnesota, y ellos no tienen cómo repatriarlos. Y precisamente estoy viendo el programa y quisiera ver qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que llamar, para que les pueda ayudar a ellos. Sí, anote ahí lo que va a decir el vicecanciller. Sí. Okay. Justamente, Raúl, te acabo de mandar los teléfonos para que por favor lo pongas en pantalla, donde un hondureño puede llamar, es nuestro call center, para cualquier pregunta consular o una emergencia como esta. Porque si usted llama a un consulado, no le van a contestar. Hay 2 números ahí. Sí, uno en Honduras, que es por WhatsApp, y un número en Estados Unidos. Para el que vive allá en Estados Unidos, llama a este número.
Porque si usted llama al consulado, si usted averigua el directorio telefónico del consulado de Nueva York, el número local, no le van a contestar. No le van a contestar porque ahí hay 200 personas siendo atendidas, hay 8 o 9 personas atendiéndolas, y entonces es mentira. Es por eso que creamos ¿Qué tiene que hacer Janet ahorita? Llamar a este número. Al 504. A cualquiera de los dos, decir el nombre de la persona fallecida, dónde se encuentra, el teléfono de un solicitante, quién va a hacer la solicitud de la repatriación, si tiene la cédula de identidad del fallecido, mejor todavía, y el lugar donde se encuentra. Para nosotros mandar esa información al consulado más cercano y contactar al familiar y asesorarla cómo hacemos la repatriación. Y luego, si falleció en una prisión, yo creo que también tenemos que investigar las causas del fallecimiento, si hubo abuso ahí de alguien, así que esa también es otra temática, el visitar las prisiones para casos así, también es una función de la Cancillería. Tenemos actualmente 18 consulados funcionando. Cuando entramos al país, a la Cancillería, habían 14 que no habían sido aumentados en los últimos 10 años, a pesar que la población migrante hondureña se había triplicado. Pero el gobierno anterior no se preocupaba por tener más consulados ni dar servicios. Entonces nos encontramos con una gran mora de pasaportes, de cédulas de identidad, de trámites, de solicitudes de repatriación de cuerpos. Habían cuerpos que habían fallecido hacía 6 meses atrás y todavía no habían sido repatriados. Entonces, ahora se abrieron 4 más, 18, y este año queremos abrir 2 más para llegar a 20. Y dejar pues el servicio consular mejor de lo que lo encontramos. Obviamente que siempre van a haber situaciones de espera, no me atendieron tan rápido como yo quería. Sin embargo, Honduras es uno de los pocos países en el mundo que si usted entra a un consulado con su cita, usted sale caminando con su pasaporte en la mano. Eso no sucede siempre. Janet, copió el número, Janet. Bien, espero que haya copiado el número. Ponerlo en pantalla otra vez, Marco, por favor. 504-88-33-86-35 470, ese es donde 751-9077. Sí, este es en Estados Unidos, hay que marcar +1. Si ella está en Honduras, obviamente que llame al 504-88-33-8635. Ahora que regresa a Cancillería, voy a asegurarme que si ya llamó o que cuando llame sea atendida de manera individualizada, y voy a estar muy pendiente de este caso, tanto en las partes de repatriación como en las causas de fallecimiento de esta persona, porque entendí que fue en una prisión que falleció, o entendí mal. En casa. En casa, ok. ¿Su centro de investigación qué dice de todo esto? Mire, nosotros hacemos parte de varios de estos procesos. De hecho, junto con la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos, el Banco Forense, hacemos un trabajo de búsqueda y de identificación de migrantes en un espacio en el cual también están los comités de familiares de migrantes, el Foro Nacional de Migraciones, y estamos participando ahí para poder identificar casos de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria. También migrantes que han fallecido y que nunca fueron encontrados o nunca fueron identificados sus cuerpos. Entonces hay un trabajo que se hace en colaboración con la Universidad de Texas, con algunas instituciones en México para hacer esa identificación. También estamos a través de varias organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos, México, trabajando en brindar orientación a migrantes, a familiares de migrantes, sobre algunos procedimientos para la defensa de sus derechos. Justo con una red que se llama Justicia en Movimiento, estamos brindando apoyo incluso a familias que fueron separadas durante el primer gobierno del presidente Trump y están todavía en ese proceso de reunificación familiar. Hay varias acciones que se están desarrollando, estamos brindando información también a través de estas redes con las cuales trabajamos para acompañar a migrantes o a familiares en todos estos procedimientos. Y sí, creo que reconocer de manera importante este trabajo que
de identificación que se está desarrollando en los consulados para la obtención de las tarjetas de identidad, obtención de pasaportes e incluso inscripción de nacimientos que existen o que se producen en los Estados Unidos o en otros lugares. Sin embargo, creo que la demanda es una demanda bastante fuerte y quizá conviene desde el gobierno de la República fortalecer estas acciones, no solamente con la creación de nuevos consulados, sino estos operativos itinerantes que se han desarrollado y que han sido bastante exitosos para brindar esa posibilidad de identificación a la población hondureña. ¿Sí? ¿Cuántos consulados hay en Estados Unidos? Hay 18, subimos de 14 más 4, 18, queremos dejar 20 y al mismo tiempo hemos hecho dos operaciones que le llamamos megaconsulados móviles y hemos llegado a ciudades donde muy alejadas de los consulados, algunas un poco cerca para bajar un poco la presión en los consulados de mucha concurrencia. Hoy tenemos reunión con el director de Migración, Wilson Paz, para programar la próxima operación de consulados móviles, esperamos en el mes de junio. Estos consulados de junio serán un poquito diferentes porque creo que vamos a hacer pequeños consulados móviles, pero más, porque si yo creo que la gente va a tener miedo de llegar como era antes, que llegaban 1000 personas por día a un centro de documentación. Yo creo que en esta situación del ambiente antimigrante en Estados Unidos, mucha gente tendría miedo de ir, así que vamos a ver cómo hacemos, si bajamos el número de máquinas y multiplicamos el número de ciudades, porque tenemos que adaptarnos a la nueva realidad actual del clima antimigrante en Estados Unidos. Entonces, y los consulados móviles nunca se hicieron en el pasado a esta talla. Pero mencione dónde hay consulados. ¿Dónde? Bueno, mira. Atlanta. A los consulados, Miami, Atlanta, ¿dónde más? Mira, Chicago. de los que yo me acuerdo, los que tú acabas de mencionar, también me ayuda Wilson, tenemos en Tampa, en Miami, en Houston, en Dallas, en Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Chicago, Nueva York, Boston, Houston, McAllen, Washington, ya lo dije. En Pensilvania. En Pittsburgh, Pensilvania. Tenemos en Arizona. En Phoenix, Arizona. En Phoenix. Tenemos en el de Los Ángeles, ya lo dijo, ¿verdad? Sí. Y tenemos consulado también en Colorado. En Colorado está en Aurora. Aurora, Colorado, sí, Aurora. Y precisamente, Raúl, si usted ve, la mayor parte de los hondureños viven en el ala del Atlántico, no del Pacífico. Por eso es que hay más consulados en el ala del Atlántico y en el sur, ¿verdad? O sobre todo en Texas, que hay 3 consulados ya de Honduras en Texas, y se prevé que podría abrirse o aperturarse otro 4º consulado de Honduras en Texas. Y también hay otra ciudad que, debido a los consulados móviles, que dio un gran impacto, que es Kansas City, ¿verdad? Exacto. El vicecanciller y el canciller tienen precisamente geolocalizada esa zona como una zona de alta prioridad, así que los hondureños que viven en Kansas City deben de alegrarse porque pronto van a haber buenas noticias para esa área, y son 18 los consulados y uno que se aperturó también en Girona, España, que en España habrían 3 y ahora hay 4, ¿verdad? Sí, así es. Como ves, se ha hecho mucho en 3 años, más de lo que no se hizo en el pasado, y porque entendemos que nuestra población migrante es la columna vertebral de nuestra economía. Yo siempre digo que cuando tú escuchas de ese 27% de divisas que generan los migrantes, hay que compararlo con el café, que produce el 7%. De 7 a 27 te puedes imaginar el impacto gigantesco que producen nuestros migrantes y el sacrificio humano de separarse de sus familias, de estar separados, trabajando allá para mantener a sus familias en Honduras. Es un sacrificio humano que no solamente hay que ver cuánto dinero mandan, sino esa separación familiar dolorosa, y que también es causa de la migración. Mucha gente se ha ido teniendo trabajo porque ahí está la mamá, ahí está el papá, ahí está el hijo, y yo me voy para estar con él. Entonces también parte de la migración, y por eso es que nunca se va a poder parar la migración, es la reubicación familiar. Sí, vicecanciller, está en línea Guillermo Matuti, que es el cónsul de Honduras en Washington. Cónsul, lo escuchamos, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a toda su
audiencia. Felicito a los panelistas que están ahí, pues a nuestro vicecanciller Tony García, a mi buen amigo Wilson Paz, que lo felicito por la labor que está desarrollando en el Instituto Nacional de Migración. Pues yo solo quería agregar un poquito, en efecto, ¿verdad? Los consulados en Estados Unidos tenemos una demanda bastante grande. En Washington DC atendemos cerca de 200 personas diarias, emitimos entre 120 y 150 pasaportes diarios, más documentos legales, más la parte de enrolamiento de DNI, ¿verdad? Todos los consulados es una organización que participa, Cancillería, Migración y Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Nuestra presidenta Xiomara Castro nos ha pedido que las personas que una vez pongan un pie dentro de cada consulado, ¿verdad?, se sean tratados con dignidad, con respeto, ¿verdad? Y así procuramos hacerlo a todo mundo, ¿verdad? Siempre hay personas que tal vez no van satisfechas porque a veces no cumplen un requisito o tienen alguna situación, ¿verdad?, inconsistencia en el registro, que se trabaja en corregirles todo eso, pero a veces no necesariamente es inmediato. Pero sí, en efecto, ¿verdad?, realizamos una labor, además, con las limitaciones de personal, a veces de equipo que tenemos, pero hacemos todo nuestro máximo esfuerzo para brindar al migrante ese servicio digno y pronto, ¿verdad?, cada vez que entran al consulado. Así que solamente quería agregar eso. Bueno, ahorita que estaban hablando de los consulados móviles, en efecto, en esos consulados móviles viene gente de migración, de Cancillería, del registro. Se hacen esos megaconsulados en diferentes ciudades de Estados Unidos. Yo he participado en 2, donde atendemos en cuestión de 4 o 6 días 2.000, 3.000 personas, ¿verdad? Y salen las personas satisfechas, porque la intención de los consulados móviles es acercarnos a las poblaciones que tal vez no pueden acceder a los consulados donde están físicamente ahorita localizados. Pero sí se ha notado un cambio, Raúl, de todo el servicio y la atención al migrante, y esa es nuestra prioridad. Matute, dígame, ¿y qué le han hablado los hondureños ahí sobre esa política de Trump? En ese aspecto, pues están muchos hondureños están con miedo de salir porque, en efecto, aunque estén a veces en un proceso migratorio, ¿verdad?, han habido casos que inclusive llegan a las cortes a su cita y ahí mismo los deportan porque tal vez en algún momento entraron ilegalmente, ¿verdad? Pero eso pues es algo que el vicecanciller puede tal vez ahondar un poco más. Nosotros, nuestra función es más operativa y de atención a los migrantes que se acercan a los consulados, Raúl. Muchas gracias al señor cónsul Guillermo Matute, directamente desde la capital de los Estados Unidos, Washington. Una pausa, continuamos en un momento. Bien, saludos a Pío Boto. Tienes razón, Pío. ¿Se ha modernizado migración? Sí, bueno, nosotros desde el instituto a nivel nacional e internacional, precisamente migración ha crecido sustancialmente, ¿verdad? Aquí a nivel nacional en los aeropuertos tenemos tecnología, ¿verdad?, que no tienen aeropuertos de la región, como kioscos de control migratorio, y ahorita vamos a probar otro tipo de tecnología que son e-gates. En el tema de pasaporte a nivel nacional, yo tengo que decirlo, más de 1.100.000 pasaportes se han brindado en estos 3 años de gobierno de la primera mujer presidenta, y nos enorgullece decirlo que antes, Raúl, el pasaporte era una utopía aquí en el país, ¿verdad? Para que usted tuviese una cita de pasaporte tenían que pasar 4 meses. Y hoy la cita, Raúl, el hondureño y la hondureña paga el día de hoy y el día de mañana va a su cita y sale con su pasaporte en la mano. Lo mismo que en los consulados, ¿verdad? Nada más que allá la cita es un poco más tardada porque obviamente la demanda es exorbitantemente grande,
pero la persona sale el día de su cita con el pasaporte en la mano. Un pasaporte electrónico con 60 elementos de seguridad, uno de los pasaportes más seguros del mundo, está entre los 30 pasaportes más seguros del mundo, y eso es un orgullo decirlo. Y luego, en el tema de pasaporte, vamos a pasar este año de tener 10 oficinas en 10 departamentos donde se otorgan pasaporte a 12 departamentos del país donde vamos a tener, o sea, 2 inauguraciones más de oficinas de pasaporte, y donde no hay, llevamos a las cabinas móviles. ¿Dónde va a ser eso? Eso a nivel nacional. Ahorita nosotros estamos próximos el próximo mes a inaugurar en Trujillo la oficina número 11 de pasaportes, y ya está en construcción la número 12, que es en Ocotepeque, donde esperamos que en unos 6 meses se finalice ese proceso de construcción para que la presidenta inaugure también la oficina número 12 de pasaportes. Eso es histórico y es modernización de la institución, y también tenemos modernización en gestión fronteriza. Pero bueno, volviendo a esta temática, ahora en el exterior, Raúl, también es algo histórico y positivo mencionar que este año que acaba de pasar rebasamos los 800,000 pasaportes otorgados en el exterior, con una labor coordinada con la Cancillería, ¿verdad? Ellos son los que ponen la cara frente al pueblo. El cónsul, usted lo vio, es un cónsul que trabaja mucho, que me presiona, ¿verdad? Porque nosotros nos encargamos del tema tecnológico y del tema del sistema, de libretas, de dotarlos de todo lo que ocupan, pero son ellos los que atienden a la población. Y esa población hoy tiene, póngale, Raúl, en Estados Unidos más del 60% tiene ya en mano su pasaporte, ¿verdad? Prácticamente es un porcentaje significativo, pero no tan alto, de hondureños que nos quedan aún pendientes de su solicitud de pasaporte, pero este año nosotros pensamos rebasar el 1.000.000 de pasaportes otorgados a la población hondureña, y eso va a ser una cifra histórica, que un solo gobierno, casi toda la población hondureña en Estados Unidos tiene su pasaporte en la mano. No se lo pueden creer a veces cómo es tan rápido el otorgamiento de este tipo de pasaportes electrónicos que tiene Honduras. Y luego está el tema de implementar más tecnología aún. Fíjese que tan bueno ha sido el trabajo de la Cancillería y de Migración con el tema de otorgar pasaportes, que juntos llevamos ya casi 2 millones de libretas, que las licencias se han agotado. Estoy en un proceso ahorita de renovar con la compañía que nos provee este servicio 3 millones de licencias más, para que 3 millones de hondureños puedan tener todavía su pasaporte. Y también estamos en un proceso de licitación de 1.5 millones de libretas. Ya el proceso va avanzado, me informa el equipo que está en esa temática, y esperamos que pronto se la adjudique a la empresa para que inicie otra vez el tema de proveer ese 1.5 millones de libretas. Y está también el equipo que ustedes ven, el equipo de captura, donde se toman todos esos datos y se imprime el mismo día. Esa es una estación de trabajo. Estas estaciones de trabajo nosotros mandamos... ¿Eso es un consulado móvil? Sí, ese es un consulado móvil. Y esas estaciones de trabajo, solamente para Cancillería ahorita vienen 115 nuevas estaciones de trabajo. Es un proceso que estamos avanzando con el PNUD para la compra de estas 115 estaciones para Cancillería, y esto vendría a duplicar en algunos consulados la capacidad de atención. ¿Qué significa esto, pueblo hondureño? Que si el cónsul dijo que él atendía 130, 150 personas al día para emitirle su pasaporte, si él tiene el doble del equipo, él va a poder atender 200, 300 personas el mismo día, otorgándole el pasaporte. Eso es representativo, porque usted, hondureño que está allá en Estados Unidos, tiene que saber que el amor y el empeño que pone este gobierno para usted es fundamental, porque nosotros entendemos qué significa que ustedes estén allá. No hay cosa más emotiva que cantar el himno nacional de Honduras fuera de su país con sus connacionales allá. Eso a uno lo pone pues enfocado de que nosotros vinimos aquí a servirles a ustedes como población hondureña fundamental, y como lo decía el vicecanciller, son parte fundamental no solamente por el tema económico, ¿verdad?, que representan el 27.5% del Producto Interno Bruto, sino también por todo lo que ustedes aportan para el crecimiento de esta patria. Y lo que estamos nosotros haciendo nada más es cumpliéndoles. Ese es el sentido principal de cualquier gobierno, y sobre todo este gobierno socialista democrático que está dirigido por una mujer presidenta que nos llama, Raúl, nos llama y nos dice, ¿por qué hay esta queja? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no han hecho esto? Entonces la presidenta está encima de cada una de estas acciones, y le informamos públicamente a la presidenta, como dijo el vicecanciller, hoy a las 10 de la mañana ya se reúnen nuestros equipos técnicos
y nosotros nos reunimos en la tarde para ya planificar la operación Consulados Móviles de este año, que van a ser 8, los vamos a hacer en 2 jornadas, 4 y 4, van a ser en 2 meses diferentes, y precisamente es para beneficiar a la población en 2 cosas. Uno, la documentación, no solamente el pasaporte, que es el documento principal en Estados Unidos, sino que también el tema del DNI, que ya el vicecanciller va a anunciar cuántos DNI o enrolamientos llevamos a la fecha. Y luego el segundo, que es el tema de la orientación legal. También los bufetes que se han contratado por parte de Cancillería van a estar de manera presencial en cada uno de los consulados móviles. Eso es novedoso porque hoy los hondureños, ante la crisis, el gobierno de la presidenta le pone un consulado móvil donde va a tener documentación y donde va a tener orientación legal en el mismo sitio donde vamos a estar ubicados. Licenciado Acevedo, el tema de los derechos humanos de los hondureños migrantes. Sí, justamente esa es parte de la responsabilidad que tiene en este caso Cancillería, Migración, particularmente primero para brindar orientación a las personas. Es necesario que los hondureños, tanto aquí como en el exterior, tengan acceso a información sobre sus derechos, pero también de los servicios que están ofreciendo las distintas instituciones del Estado para hacer realidad esos derechos, el derecho a tener una identificación, a inscribir el nacimiento de sus hijos, el derecho a obtener un pasaporte, hace parte del desafío, pero también es importante esa labor de acompañamiento, esa labor de defensa y protección de los derechos de las personas ante cualquier caso que suponga menoscabo o suponga una restricción a los mismos. En ese sentido, creo que esta contratación, en el caso estadounidense, de un bufete para brindar esa orientación legal es importante. No obstante, creo que es importante también llevarla a otros espacios. Particularmente hay preocupación respecto de cómo estamos brindando acompañamiento a hondureños que están privados de libertad en los distintos países del mundo. Y en ese sentido es necesario que haya más data, más acceso a la información, más comunicación consular. Y finalmente creo que también como parte de la responsabilidad global del Estado es el tema de prevención. Y la prevención en este caso es particularmente brindarle al hondureño y a la hondureña las condiciones para no migrar, para que migrar sea una opción que se tome de manera responsable, de manera pensada, pero y no sea producto de una obligación casi para salvaguardar la vida. Lamentablemente en muchos casos los hondureños que han migrado han salido para protegerse o para salvaguardar la vida y la integridad frente a la violencia, pero también frente a la precariedad económica, que también es una forma de violencia, frente a la violencia intrafamiliar, particularmente los casos de mujeres sobrevivientes de violencia necesitan particular atención y particular acompañamiento incluso en esa situación migratoria. Y ahí aplaudo esa decisión de priorizar la atención y el acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia y a incorporarlas y a visibilizarlas dentro de ese acompañamiento que se brinda a través de los consulados. Sí, don Pedro Méndez está desde Intibucá. Don Pedro, buenos días. Buenos días, señor periodista. Buenos días, señores que están ahí en la entrevista. Tengo una consulta. Tengo una hija en Estados Unidos que es menor de edad, tiene 7 años. Resulta que la madre me pide a mí una autorización para poder sacarle el pasaporte, porque la madre está allá con ella, yo estoy acá en Intibucá. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Y si hay alguna vía a través de Cancillería para agilizar ese permiso para sacarle el pasaporte. Sí. Bueno, mira, sacar a un infante, a un niño de un país o darle un pasaporte para que pueda viajar a otro país es algo muy delicado. En este sentido, el gobierno de Honduras es bien estricto y nos queremos asegurar que un padre o una madre
efectivamente ha dado su consentimiento de manera transparente y nítida y que no le ha sido suplantada su firma. Por lo tanto, le exigimos al padre o a la madre que quiera dar el permiso que vaya donde un notario que haga la fe pública en una acta de que efectivamente él dio el permiso, y luego ese original tiene que ser enviado a la madre o a quien se le dio el poder en Estados Unidos para que con este documento vaya al consulado y el cónsul pueda ver que efectivamente un notario dio fe de ese permiso. No se acepta una autorización firmada en papel común sin que alguien pueda dar fe de que eso es cierto, y lo hacemos para proteger al infante. Obviamente que es costoso, porque hay que pagarle al notario, hay que pagar el papel, hay que mandarlo a Estados Unidos, hay que esperar un poquito, pero es la única manera que tenemos para asegurarnos que efectivamente la voluntad del padre o de la madre se está cumpliendo y que no ha sido usurpado, y que es el deseo de quien tiene la patria potestad de hacerlo. Obviamente que cuando el papá ha fallecido, entonces hay que presentar una acta de función demostrando que el papá ya no vive, o si el papá no tiene la patria potestad porque la abandonó, una sentencia del juez diciendo que quien tiene la patria potestad es la mamá nada más o el papá nada más. Entonces, en ese sentido, yo le pido a quien nos llamó que se aboque donde un abogado, un notario, para que le haga una carta poder y pueda su niña tener ese pasaporte, que es un documento importantísimo para tener una vida normal y para poder viajar. Sí, ahí lo que debe hacer es justamente, como dice el vicecanciller, acudir a un notario, otorgar ahí la autorización para que pueda hacer el trámite de pasaporte en favor de la madre. Lo mejor siempre es apostillarlo, es traer ese documento a Cancillería aquí en Tegucigalpa para apostillar, y ese documento se envía vía DHL o cualquiera de estas empresas de correos para que le llegue con seguridad a la familia en Estados Unidos y pueda hacer su trámite de cita para obtención del pasaporte de la niña. Solo resumiéndole, Raúl, son 4 pasos. Don Pedro, creo que se llamaba nuestro televidente, ¿verdad? 1, tiene que ir usted donde un notario para que le haga la autorización. 2, primero tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia para autenticar la firma del notario, que es un proceso que dura 3 días y usted lo puede hacer directamente. 3, luego va a Cancillería, paga para apostillar ese documento y está de un día para otro. Y 4, usted paga el envío por el mismo Correo Nacional, puede ser, o por cualquier otra compañía, para que llegue el documento. Esos son los 4 pasos que usted tiene que hacer, don Pedro. Y es tedioso, cuesta dinero, pero es para proteger al niño y asegurarse que no le están a usted robándole ese derecho como papá de dar el permiso, porque fácilmente se puede, ¿verdad?, falsificar cualquier cosa. Yo quisiera tal vez también agregar que en los consulados estamos llegando ya al 500,000 de DNIs emitidas, enrolados, lo cual es algo que nunca se había hecho históricamente en un periodo tan corto, y eso hace que un hondureño tenga 2 documentos de identidad, porque muchas veces en algunos lugares piden 2 documentos de identidad, y en este caso sería el pasaporte y la DNI, que se encuentra en letras pequeñas en inglés, para que pueda, y con la dirección de la persona donde vive, porque en muchos lugares le piden también la dirección de la casa. Entonces eso ya lo estamos haciendo con las DNIs. Si el hondureño quiere que le pongan la dirección en su casa, si no la quiere, solo se pone la ciudad nada más. Entonces también es otro logro de la Cancillería, el haber enrolado prácticamente hasta el momento a 500,000 de hondureños, lo cual los hace hondureños con documentación y les da pues sus derechos de todo tipo. Solo me dicen que para los consulados, para el documento no se ocupa la apostilla de la Cancillería. No se necesita porque es Honduras. Él va a territorio hondureño. Pero sí la auténtica de la Corte Suprema. Es así porque se verifica que el notario, ¿verdad?, dio fe. Esa parte respondiendo a don Pedro, Raúl. Bien, gracias. Voy a hacer la última pausa y luego voy a preguntar, la afluencia de migrantes de otros países a Honduras, ¿cómo está? Volvemos. Sí.
El gobierno de Honduras hasta hizo lugares para que los migrantes tuvieran una estadía digna en el oriente del país. Wilson, ¿cómo está el flujo de migrantes por Honduras? Sí, licenciado, mire. Era impresionante eso. Era, bueno, un tema en el 2023. Migración registró 545,000 personas que transitaron por nuestro territorio nacional, y eso que fueron los que se registraron, ¿verdad? Pero hay otro porcentaje que quizá no lograron registrarse en la data del INM. Luego en el 2024, que fue el año pasado, fueron aproximadamente 370,000 personas. Ahí está, mire, 374,971 personas. Y este año, Raúl, 15,946. El año pasado a esta fecha nosotros llevábamos casi 145,000 personas y hoy llevamos 15,946. Eso significa que hubo un decrecimiento entre el 85 al 90% en comparación con el año. 130,000 personas menos. Menos, correcto. Y lo otro, Raúl, que hay que identificar es que ahora se da una migración inversa. O sea, ya no solamente de sur a norte, sino que también de norte a sur. Personas que estaban en el norte y ahora están retornando a sus países de origen al sur. Y esta es una labor que pues nos tiene que llevar a nosotros a estar en toda la frontera o a nivel nacional en un enfoque diferente, con una dinámica debido a los cambios de la política del presidente Trump. Pero aquí también en esta gráfica ustedes pueden analizar cómo en el gobierno de la primera mujer presidenta 1 millón de personas han pasado en sus 3 años y meses de gobierno, y esa atención se ha dado con dignidad, con respeto a los derechos humanos, y precisamente ha sido una labor institucional por parte de esta institución que ahora la dirijo yo, pero antes la dirigió el director Alvarenga y lo hizo muy bien. Durante la crisis estuvo en su nivel más grande y precisamente se construyó este centro de atención al migrante irregular que está ubicado en el departamento del Paraíso, que es un ejemplo a nivel regional. En ese centro nosotros no incentivamos la migración, nosotros dignificamos la vida de los seres humanos, y precisamente muchas de esas personas que hoy están retornando hacia el sur también tienen la misma atención, se les da alimentación. Muchos de ellos, Raúl, eligen Honduras como epicentro debido a la política que Honduras ha tenido de una política exterior abierta y que tenemos relaciones con la República Bolivariana de Venezuela. Hoy que nosotros tenemos embajada aquí, muchos de los ciudadanos venezolanos retornan a Honduras porque precisamente aquí ellos pueden obtener sus documentos de viaje como un pasaporte, como un salvoconducto, y esa es una labor que nos conlleva también tener a ciudadanos bajo la responsabilidad de la institución y sostener pues su alimentación, su ropa, su hospedaje, y todo ese recurso pues sale del presupuesto del Instituto Nacional de Migración, y eso pues es una labor humanitaria que se hace desde este gobierno socialista democrático y pues es algo netamente positivo. Sí. ¿Qué piensa de eso? No, así es, completamente. Estamos en una cooperación regional con nuestros países vecinos y con los países que requieren que Honduras sea un puente humanitario, porque muchas veces las comunicaciones entre, particularmente Venezuela, con Estados Unidos no son las mejores, y Honduras tiene buenas relaciones con Estados Unidos y tiene buenas relaciones con Venezuela. Quiero aprovechar para mencionar que desde el 14 de abril en los CAM-R, en los centros de recepción donde llegan los hondureños en estos vuelos, desde el 14 de abril la Cancillería junto con la Secretaría de Seguridad está emitiendo la hoja de antecedentes policiales a los compatriotas que regresan. Se les da de manera gratuita para que cuando ellos vayan a su casa llevan en el bolsillo esa hoja de antecedentes, y cuando buscan un trabajo o ellos dicen, mire, yo estoy bien, estoy limpio. Es una manera de facilitarle al hondureño que regresa ese apoyo que muchos empleadores solicitan a cada persona. Así que con eso ya el hondureño desde el 14 de abril sale con ese documento en el bolsillo y se facilita la vida. Es algo que nunca se había hecho y que es una manera de cooperar con el hondureño. Como las licencias, ¿verdad?, en el exterior. Ah, sí, esa fue otra operación que nunca se había hecho. Fíjate que Honduras estaba la saga. Todos los países latinoamericanos, bueno, casi todos habían firmado con España una homologación de las licencias de manejar, menos Honduras. Nosotros lo tomamos en el año 1 de gobierno. Luego que se firmó el convenio, los compatriotas tenían las licencias vencidas. Entonces de nada servía homologar algo que está vencido. Entonces mandamos una misión de
tránsito a España a renovar licencias de manejar. Así que cosas así que me decía aquí el director, que tal vez no anunciamos, que la gente no lo sabe, pero que lo sabe el compatriota que está allá, de la manera como ahora esta Cancillería le está ayudando, como es nuestro trabajo y nuestro deber. ¿Estás satisfecho con lo que han hecho hasta ahora? Sí, pero siempre uno quiere más. Por ejemplo, ¿Qué es querer más? Por ejemplo, este equipo que anunció el director de Migración, que nos va a dar la capacidad de tener no una máquina de pasaportes, sino 2 o 3, va a permitir que si se arruina la máquina hay 2 más, o que hay más capacidad de procesamiento. Yo quiero que las citas se hagan más rápidas, que haya menos tiempo de espera, que la productividad sea más eficiente, que tengamos más personal, que seamos un modelo de consulado mundial. Y todavía no estamos ahí, pero sí hemos levantado la barra a como nunca se ha levantado. Lo que pasa es que uno siempre quiere más, no podemos nunca estar satisfechos de lo que se ha hecho, porque siempre hay espacio para hacer las cosas mejor, pero sí, estamos satisfechos y quiero pues públicamente reconocer el apoyo del canciller y de la presidenta a nuestra gestión, que nos dio pues todo el apoyo para hacer las cosas posibles. El señor Cepeda todavía está en la línea, don Roque Cepeda, notario. Don Roque. Sí, señor, buenos días, ¿qué tal están? Buenos días. Bueno, un saludo a los señores funcionarios y al señor también que está, el señor Acevedo. Y entiendo, y así dice la ley, que cuando una persona va a necesitar un documento a nivel de un consulado, el consulado es parte de Honduras. Entonces, sencillamente, el señor que concurre ante un notario, el señor de La Paz, que llamó, de Tintibucá, y trae el documento, y ese documento sale automáticamente porque va a ser usado en un consulado que es parte de Honduras. Obviamente en el consulado tiene registrado la firma de todos los notarios que estamos aquí en este país. Entonces se evitaría la tramitología de llevarlo a la corte, que tarda como unos 6, 7 días, y luego la Cancillería es muy eficiente, obviamente, de un día para otro, muchas veces el mismo día. Entonces ahí pues se evita, salvo que él ocupara el documento para un trámite de un gobierno extranjero, sí, tendría que hacer el trámite de la auténtica y apostilla. Pero por lo demás el señor se puede evitar eso engorroso, que ya aparte de eso también es oneroso. Así mismo sugiero a los señores de la Cancillería de Inmigración que sería bueno que en esas brigadas que van a hacer o esos llevaran un notario, porque muchas personas ocupan otros temas más delicados como una compra-venta, como un montón de cosas así que no pueden hacer. Y también sugiero, muy respetuosamente, que se aboquen a la Unión de Notarios para ver si hacen un convenio para que capaciten a los cónsules. Sería formidable porque realmente muchas veces hay unos documentos que no son completos, como dicen. Por lo demás, buen día y que estén bien y felicidades por el programa. Sí, valga la aclaración del notario Roque Cepeda, así es, estábamos fuera de cámara hablando con el director y con el director del centro, que justamente en el caso de Honduras, cuando un menor sale del aeropuerto no le piden ese documento de la corte y comentábamos que por qué allá sí, pero en realidad no se necesita porque es territorio hondureño. Y tenemos otros récords de los cónsules, de los notarios registrados. Y aprovechar para decir que con la Corte Suprema de Justicia ya hemos hecho varias capacitaciones a nuestros cónsules sobre temas notariales, pero siempre buenos refrescamientos, y nunca lo hemos hecho con la Unión de Notarios, eso sí. Así que tomo esa idea para también hacerlo directamente con la Unión de Notarios y no solamente con la Corte Suprema de Justicia en temas de notariado, que siempre es bueno refrescar a nuestros cónsules de los procedimientos. Gracias. Sí, don licenciado Acevedo, nos vamos. Muchas gracias por la aclaración al abogado Cepeda. Y creo que es importante mantener el dedo sobre la llaga. Es importante que el gobierno de Honduras mantenga estas políticas y estas acciones en favor de los hondureños migrantes. Es necesario que se amplíen incluso algunas de ellas para favorecer. Y quizá una recomendación particularmente en el tema de migración irregular es que ante la baja en el flujo migratorio creo que tenemos la oportunidad de mejorar nuestras acciones de protección, particularmente para aquellos migrantes que van con niños y niñas, asegurar que no haya tráfico, asegurar que no haya trata, y esa labor de prevención es importante. Y quizá lo último es en el reflujo migratorio es brindar la posibilidad a los extranjeros de que puedan acceder a la residencia temporal o permanente en el país para de esa manera mejorar
sus oportunidades, habida cuenta que hay razones a veces poderosas para haber salido de su país de origen. Gracias, licenciado Acevedo. Don Wilson. En efecto, nosotros estamos trabajando con la Fiscalía de Trata de Personas, estamos trabajando de cerca. También hemos visto un incremento de solicitudes de refugio en nuestro país precisamente debido a esto. Y cierro con que somos el gobierno correcto, y somos el gobierno correcto porque temas como estos los estamos manejando de manera correcta. Por ejemplo, hay una respuesta, el único gobierno que tiene una respuesta sustancial para los migrantes que retornan al país. Hay una respuesta para la migración en tránsito, en cualquier situación que se encuentren. Ahí está el gobierno a través de los consulados, que no hablamos que en México hay 8, pero hacen una labor grande, ¿verdad? Hay una respuesta para los connacionales que viven en otro país, sobre todo Estados Unidos y España, que ahí se concentra la mayoría de connacionales, donde se les beneficia con la documentación, ahorita el tema de la asesoría, consulados móviles y cada uno de los servicios que se están mejorando, se han logrado estabilizar, porque no hay que olvidar de dónde veníamos. Antes era una mora de pasaportes, no se habían entregado 30,000 pasaportes, hoy hemos entregado 800,000 pasaportes, no tiene ni comparación, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Entonces, en cada una de las situaciones hay respuesta, y como lo decía el licenciado Acevedo, en el tema de la prevención de la migración, también este gobierno ha trabajado en cada uno de los desarrollos de su plan de gobierno. Le agradezco por la invitación, licenciado, y al pueblo hondureño por habernos escuchado. Gracias al director de Migración, don Wilson Paz, vicecanciller. Gracias. Su mensaje. No, pues repetir que estamos para mejorar las cosas, nos vamos satisfechos de lo que se ha hecho, falta mucho por hacer, pero la barra estaba tan baja y la hemos levantado a un nivel que nunca se levantó. Y bueno, gracias Raúl por la invitación. Bien, gracias. Nos vamos en un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Buen día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.